Hola a todos. Bienvenidos al canal Plocrunch. Si les gusta el contenido, les agradecería mucho que se suscribieran al canal y dejaran un like en este vídeo para apoyarnos. Hoy vamos a hablar sobre la película Brave, estrenada en 2012. En el corazón de las tierras altas de Escocia, una joven llamada Mérida desafía las expectativas impuestas por su linaje real. Como una arquera talentosa de espíritu indomable, ella rechaza el papel tradicional que su madre, la reina Elinor, intenta esculpir para ella. Este conflicto generacional resuena con fuerza porque refleja la lucha universal por la independencia frente al deber familiar. La chispa de esta historia nació de la propia experiencia de la directora Brenda Chapman, quien buscaba retratar una relación madre e hija basada en la complejidad emocional más que en la simple rivalidad. La trama se intensifica cuando Mérida, en un arranque de frustración por un matrimonio concertado, recurre a una bruja para cambiar su destino. El hechizo resultante, lejos de ser la solución esperada, convierte a Elinor en un oso, obligando a ambas a convivir bajo una nueva y peligrosa realidad. Esta transformación es un recurso narrativo brillante, pues despoja a la reina de su autoridad política y a la princesa de su ego adolescente, forzándolas a comunicarse desde el silencio y la supervivencia. El diseño de la película, inspirado profundamente en los paisajes escarpados y la mitología celta, aporta una textura casi tangible al relato. La animación del cabello de Mérida, un desafío técnico que tomó años perfeccionar, no es solo un alarde visual, sino una metáfora de su temperamento rebelde y sin control. A medida que avanzan por los bosques, el vínculo entre ambas se fortalece. La lección es clara. El orgullo y la terquedad son barreras que solo pueden derribarse a través del perdón y la escucha activa. Al final, la resolución del conflicto no llega por medio de una gran batalla épica, sino a través de un gesto de humildad y amor incondicional. La película logra trascender el género de cuento de hadas al centrarse en la reconciliación. Es un recordatorio de que los errores no definen nuestra esencia, sino la forma en que los afrontamos. Mérida aprende que la verdadera valentía consiste en reparar lo que se ha roto, integrando su deseo de libertad con el respeto por las raíces que la sostienen, logrando así un equilibrio entre el individuo y su comunidad. Lo fascinante de esta travesía es cómo la película evita los tropos convencionales de los romances rescatadores, colocando en su lugar un lazo familiar que se siente genuinamente humano. Mientras Mérida atraviesa los bosques brumosos, su arco no es solo el de una heroína que aprende a disparar mejor, sino el de una joven que empieza a observar a su madre no como un obstáculo para su libertad, sino como una mujer que también está atrapada bajo el peso de un reino y sus tradiciones. La actuación de voz, especialmente en la versión original con Kelly MacDonald, le otorga a la princesa una vulnerabilidad áspera, esa mezcla perfecta entre la arrogancia juvenil y el miedo a perder lo que más ama. Por otro lado, la transformación de Elinor en una osa es una metáfora visualmente poderosa de la deshumanización que sufren los padres cuando se ven obligados a ser solo figuras de autoridad. Al perder la capacidad de hablar, la reina se ve forzada a experimentar el mundo con los sentidos, lo que paradójicamente le otorga una nueva perspectiva sobre la naturaleza salvaje que Mérida tanto adora. La interacción entre ellas durante el aprendizaje de pesca en el río se convierte en uno de los momentos más tiernos y reveladores de la cinta, marcando un cambio profundo en su dinámica. El papel del padre, el rey Fergus, aporta un matiz de humanidad torpe pero entrañable. Representa ese espíritu guerrero del pasado que, aunque marcado por la tragedia de su enfrentamiento con el oso Mordu, sigue siendo el pilar emocional que mantiene viva la esperanza de la familia. La inclusión de elementos como los fuegos fatuos añade una atmósfera de misticismo que eleva la historia por encima de un simple conflicto doméstico, otorgándole una escala épica que recuerda a las leyendas antiguas del folclore escocés. Esta obra de Pixar destaca porque se atreve a dejar que el espectador respire, permitiendo que la tensión emocional se acumule en los momentos de calma bajo la lluvia o en la calidez de un hogar compartido temporalmente en una cueva. La resolución, donde Mérida debe coser el tapiz, es un cierre poético y simbólico. Ese tapiz no es solo tela, es la historia de sus antepasados y de su propia vida, sugiriendo que nuestro destino no es algo que se elige una sola vez, sino que es un tejido que se repara y se ajusta con cada acto de amor y comprensión.
Al final, Mérida no solo se libera de una boda impuesta, sino que libera a su madre de sus propias ataduras, demostrando que la verdadera valentía habita en la capacidad de cambiar nuestra propia opinión y aceptar al otro, sin condiciones. La profundidad emocional de la historia se expande aún más cuando consideramos la figura de los trillizos, los hermanos menores de Mérida. Aunque en apariencia son solo una fuente de alivio cómico y travesuras, ellos representan la inocencia y el vínculo fraternal que une a la familia más allá de las expectativas reales. Su participación en la resolución, especialmente cuando deben colaborar para rescatar a su madre, simboliza que la unión familiar es una fuerza capaz de superar incluso las magias más oscuras y los malentendidos más profundos. Es un recordatorio de que, en medio de las grandes disputas de los adultos, es la honestidad de los más pequeños la que a menudo mantiene la integridad del hogar. Asimismo, es imposible ignorar el peso de la leyenda de Mordu, el oso que sirve como un espejo sombrío de lo que Mérida y Elinor pudieron haber llegado a ser. Mordu no es solo un monstruo, es la manifestación física de la ambición desmedida y la pérdida de la identidad. Al confrontar este peligro, Mérida comprende que el poder no reside en el dominio sobre los demás o en la fuerza bruta, sino en la capacidad de reconocer cuando nos hemos equivocado. Esta revelación transforma su visión de la vida, alejándola de la rebeldía adolescente desenfrenada hacia una madurez consciente donde entiende que sus decisiones tienen consecuencias que afectan a quienes más ama. El trabajo de iluminación y dirección artística en las escenas de las ruinas antiguas y el círculo de piedras enfatiza una conexión sagrada con el pasado. Los ancestros no son solo sombras del olvido, sino guías silenciosas que observan el crecimiento de la protagonista. Cuando la música, inspirada profundamente en las melodías tradicionales gaélicas, inunda las escenas, se siente una melancolía que apela a nuestras propias raíces. La película nos susurra que, aunque busquemos forjar un camino propio, siempre llevamos el eco de quienes estuvieron antes que nosotros. Es una invitación a honrar la herencia familiar no como una cadena que nos aprisiona, sino como una base sólida sobre la cual construir nuestra propia libertad. En última instancia, el valor real de este relato radica en su capacidad para validar las emociones difíciles. No se nos pide que ignoremos el enojo o la decepción, sino que aprendamos a transformarlos en puentes para la reconciliación. Mérida, con su cabello indomable y su arco siempre listo, nos enseña que ser valiente no significa no tener miedo o no cometer errores, sino tener el coraje de mirar a nuestros seres queridos a los ojos y pedir perdón cuando el orgullo ha nublado nuestro juicio. Al cerrar el telón, la princesa no ha renunciado a su espíritu aventurero, sino que lo ha equilibrado con la sabiduría del corazón, consolidando su legado como una reina que gobernará no a través del miedo o la tradición impuesta, sino a través del respeto mutuo y la escucha profunda. La evolución de Mérida a lo largo de este viaje espiritual resulta conmovedora porque nos permite verla desnuda de sus defensas. Cuando se deshace de su capa, su vestido formal y finalmente de su arco, el espectador presencia el despojo de los símbolos de poder y estatus que le pesaban, para quedarse solo con su esencia humana. Ese momento en el río, donde ella intenta cazar por primera vez no por deporte sino por necesidad, es un punto de inflexión. Allí, la princesa que se negaba a ser una dama de la corte se convierte en una protectora. Esta vulnerabilidad es precisamente lo que eleva el relato, pues el cine de animación suele enfocarse en la victoria física, mientras que esta obra prioriza la victoria sobre el ego. La relación con la reina Elinor, en su forma animal, es una lección magistral de comunicación no verbal. Al perder el lenguaje articulado, Elinor se ve obligada a observar a Mérida con atención, captando gestos y sutilezas que antes ignoraba por estar demasiado enfocada en el protocolo real. Por su parte, Mérida descubre que su madre, bajo el pelaje oscuro y la imponente figura del oso, sigue siendo la misma mujer que sacrificó sus deseos personales por la estabilidad del reino. Este descubrimiento cambia la perspectiva de la joven. La libertad no es huir de las responsabilidades, sino entender el peso que otros cargan por nosotras. El rey Fergus también encuentra su propia redención en este proceso. Aunque siempre fue presentado como un guerrero impulsivo y ruidoso, la crisis de su familia lo obliga a mostrar una faceta mucho más sensible. Su miedo a perder a Elinor desvela una fragilidad humana que lo hace entrañable,
recordándonos que incluso los hombres más fuertes y audaces dependen del equilibrio emocional de sus compañeras de vida. Ver a este padre temeroso ante la posibilidad de ver a su propia esposa, convertida en oso, a manos de sus aliados del clan, añade una capa de urgencia que mantiene la tensión en niveles muy altos. Es digno de resaltar el papel de la atmósfera como un personaje más. Los bosques no son solo un escenario, son un ecosistema que juzga y protege a los protagonistas, un terreno donde la magia antigua y la naturaleza salvaje conviven sin esfuerzo. El silencio del bosque durante las noches en las que ambas se refugian junto a la hoguera es donde ocurre la verdadera magia del guión. Es ahí, lejos de los tapices bordados y de las discusiones políticas, donde se forja el respeto mutuo. Al concluir este viaje, la lección de valentía se siente completa. Ya no se trata de una princesa disparando flechas al blanco para ganar una competencia, sino de una joven adulta dispuesta a unir su clan con un discurso de paz, poniendo la voluntad de sus súbditos por encima de sus propias ambiciones. La película nos deja con la convicción de que las heridas familiares, por más profundas que parezcan, no son permanentes si existe la voluntad de reconocer el valor de la otra persona. Mérida, al final, sigue siendo esa joven salvaje de cabello encendido, pero ahora porta el peso de su corona con una ligereza que solo se alcanza cuando se tiene el corazón en paz, con el pasado y la mirada puesta en un futuro construido sobre el amor. El legado de esta historia se consolida aún más cuando reflexionamos sobre el papel de los clanes, esos grupos de hombres rudos que, con sus rencillas ancestrales, actúan como un espejo de la propia inmadurez de Mérida al inicio del filme. Sus constantes peleas y su necesidad de demostrar superioridad física representan el obstáculo externo que la protagonista debe superar no con la fuerza de su espada, sino con la elocuencia de su nuevo entendimiento. Al ver a su hija levantarse ante ellos con una madurez impropia de su edad, el espectador siente que el crecimiento de la joven no ha sido en vano, pues ha aprendido que un verdadero líder es aquel que es capaz de silenciar las armas para dar voz al entendimiento. El entorno de las tierras altas de Escocia, con su clima cambiante, no es un mero adorno visual, sino un reflejo del caos interior que precede a cualquier gran transformación. La lluvia que empapa las ropas, el barro que mancha la piel y el frío que cala hasta los huesos son elementos que despojan a los personajes de cualquier pretensión de nobleza. En ese entorno hostil, la etiqueta real desaparece y solo queda la verdad cruda de la supervivencia. Es precisamente ahí donde la cinta de Pixar se vuelve universal, recordándonos que todos, independientemente de nuestro origen o linaje, estamos sometidos a las mismas leyes de la naturaleza y a las mismas necesidades emocionales de afecto y validación. Los fuegos fatuos, esas pequeñas luces danzantes que guían a Mérida, funcionan como el destino mismo, una fuerza que no dicta el camino final, sino que nos invita a elegir. Su presencia constante subraya la idea de que nuestras vidas son el resultado de las decisiones que tomamos en los momentos de mayor incertidumbre. Al seguir las luces, Mérida aprende que no debe temer a lo desconocido, sino abrazarlo con la curiosidad de quien sabe que cada encuentro, por más aterrador que parezca, tiene algo que enseñarle sobre su propia capacidad de resiliencia. Finalmente, el impacto de este relato reside en su honestidad sin adornos al tratar el tema del perdón. A menudo, las historias de reconciliación terminan con un abrazo sencillo, pero aquí la resolución es un proceso activo, una reparación física del tapiz que simboliza la reconstrucción de la confianza. Es un acto de creación compartida que requiere paciencia y dedicación, al igual que cualquier relación humana que merezca la pena ser preservada. La película cierra el círculo perfecto recordándonos que, aunque el cambio es inevitable y a veces doloroso, la capacidad de volver a unir los hilos de nuestra historia es lo que nos define como seres capaces de amar y ser valientes frente a las sombras de nuestras propias imperfecciones. El desenlace de esta crónica nos invita a mirar más allá de la superficie de lo que consideramos un final feliz. Cuando el sol se alza sobre el reino de Dumbroch, no solo vemos a una princesa que ha salvado a su madre, sino a una joven que ha aprendido a mirar a su linaje con nuevos ojos. La relación entre Mérida y Elinor se ha transformado en una asociación de iguales, un modelo de respeto mutuo donde la sabiduría de la experiencia se entrelaza con el arrojo de la juventud. Este equilibrio, logrado tras tanta adversidad, sugiere que la verdadera madurez es la capacidad de reconocer nuestras propias sombras sin permitir que éstas dicten nuestro porvenir. Es conmovedor notar cómo el tapiz,
Aquel lienzo que al principio de la historia representaba una carga opresiva de deberes y expectativas, se convierte al final en un testimonio de unión. Cada puntada que Mérida y Elinor dan juntas es un acto de comunicación. Un lenguaje silencioso que reemplaza los gritos y los desacuerdos por una colaboración constructiva. Este detalle técnico y simbólico es vital, pues subraya que las familias no son estructuras rígidas, sino organismos vivos que deben ser reparados y tejidos constantemente con el hilo del entendimiento. El rey Fergus, al ver a su esposa y a su hija caminar juntas con una nueva sintonía, representa la paz del hogar que finalmente encuentra su centro. Su alegría, exenta de la fanfarronería guerrera de antaño, nos muestra a un padre que ha comprendido que su mayor victoria no ocurrió en el campo de batalla contra el oso, sino en la preservación de la integridad de su familia. Es una lección que trasciende la pantalla, la importancia de los pilares emocionales en un mundo que a menudo nos exige ser guerreros incansables. Al contemplar las tierras altas en las escenas finales, con el viento recorriendo el brezo y las montañas custodiando los secretos de los clanes, sentimos que el arco de Mérida ha cerrado su ciclo de forma magistral. Ella sigue siendo la arquera de espíritu indomable, aquella que se niega a ser definida por las convenciones, pero ahora posee la paz de quien comprende su lugar en la historia. Esta es la esencia de la verdadera valentía, un concepto que la película despoja de su armadura para revelarlo como algo mucho más íntimo y cotidiano, el coraje de ser uno mismo mientras se honra profundamente a quienes nos dieron la vida. Es un cierre que nos deja con la esperanza de que, ante cualquier desavenencia, siempre existe la posibilidad de comenzar de nuevo, siempre que estemos dispuestos a escuchar, a perdonar y a tejer juntos nuestra propia historia. La huella que deja Mérida en la historia del cine no se limita a su destreza con el arco, sino a su valentía para romper el ciclo de expectativas impuestas por una sociedad que, aunque glorifica el valor en la batalla, a menudo olvida el valor necesario para el autoconocimiento. Al observar cómo Mérida transita por las colinas escocesas, el espectador entiende que la verdadera independencia no significa estar sola, sino ser capaz de caminar junto a los demás sin perder la voz propia. La relación con Elinor se convierte en el núcleo vital que otorga a la película un peso existencial poco común en el género. Es una exploración de cómo las madres y las hijas pueden ser espejos que reflejan los miedos más profundos de cada una. Y cómo, solo a través de la vulnerabilidad absoluta, logran limpiar el cristal para verse realmente. El viaje físico por los parajes brumosos de Escocia funciona como una purga emocional. En la inmensidad de la naturaleza, sin las paredes del castillo que encerraban sus frustraciones, Mérida y Elinor se ven obligadas a prescindir de las máscaras de la realeza. Es una metáfora exquisita sobre la deshumanización del poder. Solo al perder la capacidad de dictar órdenes, la reina puede empezar a comprender los deseos de su hija, mientras que la princesa, al tener que cuidar de su madre, desarrolla una empatía que antes estaba bloqueada por su orgullo adolescente. Este intercambio de roles es el motor que permite la sanación, enseñándonos que la madurez llega cuando dejamos de ver a nuestros padres como figuras de autoridad, incuestionables para verlos como seres humanos falibles. Los clanes, con su constante tensión y su masculinidad exagerada, sirven para resaltar el contraste entre la fuerza bruta y la fuerza del espíritu. Mientras los hombres buscan resolverlo todo a través de la confrontación, Mérida introduce una nueva forma de resolución, el diálogo y la transparencia. Su discurso ante los señores de los clanes no es solo una defensa de su derecho a elegir su futuro, sino una lección de diplomacia y madurez. En ese momento, la joven arquera demuestra que la verdadera soberanía reside en el respeto por los demás y en la capacidad de reconocer que, aunque las tradiciones son importantes, éstas deben estar al servicio de las personas y no al revés. Finalmente, el simbolismo de la piedra tallada y el círculo de los antiguos refuerza la idea de que somos parte de algo mucho más vasto que nuestra propia existencia individual. La conexión de Mérida con su pasado, representado por la historia de los ancestros y la leyenda de Mordor, le otorga un sentido de pertenencia que antes rechazaba. Ella aprende que honrar a sus raíces no significa repetir los errores del pasado, sino integrar las lecciones de quienes la precedieron para construir un camino más honesto. La película concluye no con una victoria sobre un enemigo externo, sino con una conquista interna, dejando una enseñanza imperecedera, que la valentía de cambiar el curso de nuestro destino nace de la capacidad de aceptar nuestra humanidad,
perdonar nuestras imperfecciones y, sobre todo, aprender a amar con libertad. La resonancia de esta historia perdura mucho después de que los créditos finales han desaparecido, porque se atreve a tocar una fibra sensible en el tejido social de cualquier familia, la brecha invisible que suele formarse entre los sueños de un hijo y las proyecciones de un progenitor. Al observar el comportamiento de Mérida, uno no puede evitar sentir la tensión de ese resorte que se ha estirado demasiado. Su rebeldía, a menudo malinterpretada como capricho, es en realidad un grito de auxilio por encontrar su propio espacio en un mundo que ya ha decidido su papel por ella. Es aquí donde la película se vuelve profundamente humana, al mostrar que la reina Elinor, aunque rígida y apegada a la diplomacia, también está presa de una jaula invisible de responsabilidad, queriendo proteger a su hija del mismo mundo hostil que ella misma ha tenido que aprender a navegar con sumo cuidado. La transformación de este conflicto en una aventura física por los bosques de Escocia es el catalizador perfecto para la catarsis. Al verse obligadas a sobrevivir en la naturaleza, la etiqueta y los protocolos de la corte se desvanecen, dejando al descubierto dos personalidades que, en el fondo, son mucho más parecidas de lo que ambas estaban dispuestas a admitir. Esta similitud se hace evidente en la determinación feroz de Mérida y la elegancia resolutiva de su madre, incluso cuando esta última se mueve sobre cuatro patas. La narrativa nos sugiere que, en ocasiones, necesitamos que se nos quite todo, nuestra voz, nuestra posición, nuestras comodidades, para realmente comenzar a escuchar la verdad que llevamos dentro. Además, el papel del paisaje no es estático, el bosque es un testigo silencioso de su metamorfosis. Las nieblas que cubren el camino y las ruinas de los antiguos clanes actúan como un recordatorio constante de que todo lo que hoy parece una tragedia definitiva es solo un capítulo breve en el gran tapiz del tiempo. La inclusión de elementos folclóricos, como los fuegos fatuos, aporta un sentido de asombro que equilibra la dureza del conflicto doméstico, recordándonos que existe una sabiduría antigua que escapa a nuestra comprensión racional y que a veces debemos permitirnos ser guiados por el instinto en lugar de por la lógica. La resolución, ese acto final de coser el tapiz, es un cierre magistral que subraya la importancia del trabajo continuo en las relaciones afectivas. No se trata de un final donde todo es perfecto y los errores desaparecen, sino de un nuevo comienzo donde se ha ganado la capacidad de ser vulnerables. Mérida, al final, logra lo que muchas heroínas del cine clásico no pudieron: integrar su deseo de libertad con el respeto por sus orígenes. Nos enseña que la valentía no es la ausencia de miedo ni la capacidad de vencer en una batalla física, sino la valentía de reconocer nuestra humanidad, pedir perdón y empezar a tejer, con paciencia, los hilos de una relación donde tanto ella como su madre puedan, finalmente, respirar con total libertad. El viaje de Mérida es, en última instancia, una lección sobre el tiempo y la aceptación de las estaciones de la vida. A medida que la calma regresa al castillo de Dumbroch, la película nos invita a reflexionar sobre cómo el crecimiento de un individuo no ocurre en un vacío, sino en constante diálogo con las expectativas de quienes nos rodean. La princesa, tras haber enfrentado sus propios errores, no regresa a la vida de antes como la misma joven rebelde. Ahora es alguien que posee la sabiduría de quien ha visto a su madre en la forma más vulnerable posible. Esta perspectiva altera para siempre su relación, transformando la autoridad en una alianza donde la confianza es el verdadero cimiento del trono. La escena en la que Mérida finalmente se dirige a los clanes y a su padre para unificar el reino es un momento de gran carga simbólica. Ya no es la niña que disparaba flechas para evitar un destino, sino la mujer que toma las riendas de su legado para moldearlo a su voluntad. Al permitir que cada joven elija su camino, Mérida no solo desmantela una costumbre arcaica, sino que establece un nuevo precedente de libertad personal. Es un recordatorio de que la valentía real requiere a menudo desafiar las estructuras establecidas no para destruirlas, sino para permitir que se adapten a las necesidades del presente, honrando así la esencia de la tradición sin ser esclavos de su letra muerta. Los trillizos, al jugar en las escenas finales, proporcionan ese toque de alegría que equilibra la solemnidad de las responsabilidades reales. Su travesura, lejos de ser algo trivial, simboliza la vitalidad de una nueva generación que ya no crece bajo la sombra de la estricta disciplina, sino bajo el ala de una madre y una hermana que han aprendido a valorar la autenticidad. La calidez del hogar, restaurada tras el caos, se siente más vibrante que nunca,
demostrando que la paz no es la ausencia de conflicto, sino la capacidad de resolverlo manteniendo el vínculo intacto. La música gaélica, que acompaña cada paso de esta reconciliación, subraya una nota de nostalgia y esperanza. Es un eco de las tierras altas que nos recuerda que somos seres definidos por nuestra historia, pero no limitados por ella. El tejido que Mérida repara al final del filme es el testamento definitivo de esta transformación, representa una historia que ha sido rasgada por el orgullo pero zurcida por el amor. Al cerrar esta historia, nos queda la convicción de que ser valiente es el acto de aceptar nuestra propia complejidad, permitiéndonos cambiar y crecer sin olvidar nunca de dónde venimos ni quienes nos ayudaron a convertirnos en las personas que hoy decidimos ser. Hola a todos. Bienvenidos al canal Plokrunch. Si les gusta el contenido, les agradecería mucho que se suscribieran al canal y dejaran un like en este vídeo para apoyarnos. Hoy vamos a hablar sobre la película Brave, estrenada en 2012. En el corazón de las tierras altas de Escocia, una joven llamada Mérida desafía las expectativas impuestas por su linaje real. Como una arquera talentosa de espíritu indomable, ella rechaza el papel tradicional que su madre, la reina Elinor, intenta esculpir para ella. Este conflicto generacional resuena con fuerza porque refleja la lucha universal por la independencia frente al deber familiar. La chispa de esta historia nació de la propia experiencia de la directora Brenda Chapman, quien buscaba retratar una relación madre e hija basada en la complejidad emocional más que en la simple rivalidad. La trama se intensifica cuando Mérida, en un arranque de frustración por un matrimonio concertado, recurre a una bruja para cambiar su destino. El hechizo resultante, lejos de ser la solución esperada, convierte a Elinor en un oso, obligando a ambas a convivir bajo una nueva y peligrosa realidad. Esta transformación es un recurso narrativo brillante, pues despoja a la reina de su autoridad política y a la princesa de su ego adolescente, forzándolas a comunicarse desde el silencio y la supervivencia. El diseño de la película, inspirado profundamente en los paisajes escarpados y la mitología celta, aporta una textura casi tangible al relato. La animación del cabello de Mérida, un desafío técnico que tomó años perfeccionar, no es solo un alarde visual, sino una metáfora de su temperamento rebelde y sin control. A medida que avanzan por los bosques, el vínculo entre ambas se fortalece. La lección es clara. El orgullo y la terquedad son barreras que solo pueden derribarse a través del perdón y la escucha activa. Al final, la resolución del conflicto no llega por medio de una gran batalla épica, sino a través de un gesto de humildad y amor incondicional. La película logra trascender el género de cuento de hadas al centrarse en la reconciliación. Es un recordatorio de que los errores no definen nuestra esencia, sino la forma en que los afrontamos. Mérida aprende que la verdadera valentía consiste en reparar lo que se ha roto, integrando su deseo de libertad con el respeto por las raíces que la sostienen, logrando así un equilibrio entre el individuo y su comunidad. Lo fascinante de esta travesía es cómo la película evita los tropos convencionales de los romances rescatadores, colocando en su lugar un lazo familiar que se siente genuinamente humano. Mientras Mérida atraviesa los bosques brumosos, su arco no es solo el de una heroína que aprende a disparar mejor, sino el de una joven que empieza a observar a su madre no como un obstáculo para su libertad, sino como una mujer que también está atrapada bajo el peso de un reino y sus tradiciones. La actuación de voz, especialmente en la versión original con Kelly MacDonald, le otorga a la princesa una vulnerabilidad áspera, esa mezcla perfecta entre la arrogancia juvenil y el miedo a perder lo que más ama. Por otro lado, la transformación de Elinor en una osa es una metáfora visualmente poderosa de la deshumanización que sufren los padres cuando se ven obligados a ser solo figuras de autoridad. Al perder la capacidad de hablar, la reina se ve forzada a experimentar el mundo con los sentidos, lo que paradójicamente le otorga una nueva perspectiva sobre la naturaleza salvaje que Mérida tanto adora. La interacción entre ellas durante el aprendizaje de pesca en el río se convierte en uno de los momentos más tiernos y reveladores de la cinta, marcando un cambio profundo en su dinámica. El papel del padre, el rey Fergus, aporta un matiz de humanidad torpe pero entrañable. Representa ese espíritu guerrero del pasado que, aunque marcado por la tragedia de su enfrentamiento con el oso Mordu, sigue siendo el pilar emocional que mantiene viva la esperanza de la familia. La inclusión de elementos como
Los fuegos fatuos añade una atmósfera de misticismo que eleva la historia por encima de un simple conflicto doméstico, otorgándole una escala épica que recuerda a las leyendas antiguas del folclore escocés. Esta obra de Pixar destaca porque se atreve a dejar que el espectador respire, permitiendo que la tensión emocional se acumule en los momentos de calma bajo la lluvia o en la calidez de un hogar compartido temporalmente en una cueva. La resolución, donde Mérida debe coser el tapiz, es un cierre poético y simbólico. Ese tapiz no es solo tela, es la historia de sus antepasados y de su propia vida, sugiriendo que nuestro destino no es algo que se elige una sola vez, sino que es un tejido que se repara y se ajusta con cada acto de amor y comprensión. Al final, Mérida no solo se libera de una boda impuesta, sino que libera a su madre de sus propias ataduras, demostrando que la verdadera valentía habita en la capacidad de cambiar nuestra propia opinión y aceptar al otro, sin condiciones. La profundidad emocional de la historia se expande aún más cuando consideramos la figura de los trillizos, los hermanos menores de Mérida. Aunque en apariencia son solo una fuente de alivio cómico y travesuras, ellos representan la inocencia y el vínculo fraternal que une a la familia más allá de las expectativas reales. Su participación en la resolución, especialmente cuando deben colaborar para rescatar a su madre, simboliza que la unión familiar es una fuerza capaz de superar incluso las magias más oscuras y los malentendidos más profundos. Es un recordatorio de que, en medio de las grandes disputas de los adultos, es la honestidad de los más pequeños la que a menudo mantiene la integridad del hogar. Asimismo, es imposible ignorar el peso de la leyenda de Mordu, el oso que sirve como un espejo sombrío de lo que Mérida y Elinor pudieron haber llegado a ser. Mordu no es solo un monstruo, es la manifestación física de la ambición desmedida y la pérdida de la identidad. Al confrontar este peligro, Mérida comprende que el poder no reside en el dominio sobre los demás o en la fuerza bruta, sino en la capacidad de reconocer cuando nos hemos equivocado. Esta revelación transforma su visión de la vida, alejándola de la rebeldía adolescente desenfrenada hacia una madurez consciente donde entiende que sus decisiones tienen consecuencias que afectan a quienes más ama. El trabajo de iluminación y dirección artística en las escenas de las ruinas antiguas y el círculo de piedras enfatiza una conexión sagrada con el pasado. Los ancestros no son solo sombras del olvido, sino guías silenciosas que observan el crecimiento de la protagonista. Cuando la música, inspirada profundamente en las melodías tradicionales gaélicas, inunda las escenas, se siente una melancolía que apela a nuestras propias raíces. La película nos susurra que, aunque busquemos forjar un camino propio, siempre llevamos el eco de quienes estuvieron antes que nosotros. Es una invitación a honrar la herencia familiar no como una cadena que nos aprisiona, sino como una base sólida sobre la cual construir nuestra propia libertad. En última instancia, el valor real de este relato radica en su capacidad para validar las emociones difíciles. No se nos pide que ignoremos el enojo o la decepción, sino que aprendamos a transformarlos en puentes para la reconciliación. Mérida, con su cabello indomable y su arco siempre listo, nos enseña que ser valiente no significa no tener miedo o no cometer errores, sino tener el coraje de mirar a nuestros seres queridos a los ojos y pedir perdón cuando el orgullo ha nublado nuestro juicio. Al cerrar el telón, la princesa no ha renunciado a su espíritu aventurero, sino que lo ha equilibrado con la sabiduría del corazón, consolidando su legado como una reina que gobernará no a través del miedo o la tradición impuesta, sino a través del respeto mutuo y la escucha profunda. La evolución de Mérida a lo largo de este viaje espiritual resulta conmovedora porque nos permite verla desnuda de sus defensas. Cuando se deshace de su capa, su vestido formal y finalmente de su arco, el espectador presencia el despojo de los símbolos de poder y estatus que le pesaban, para quedarse solo con su esencia humana. Ese momento en el río, donde ella intenta cazar por primera vez no por deporte sino por necesidad, es un punto de inflexión. Allí, la princesa que se negaba a ser una dama de la corte se convierte en una protectora. Esta vulnerabilidad es precisamente lo que eleva el relato, pues el cine de animación suele enfocarse en la victoria física, mientras que esta obra prioriza la victoria sobre el ego. La relación con la reina Elinor, en su forma animal, es una lección magistral de comunicación no verbal. Al perder el lenguaje articulado, Elinor se ve obligada a observar a Mérida con atención,
captando gestos y sutilezas que antes ignoraba por estar demasiado enfocada en el protocolo real. Por su parte, Mérida descubre que su madre, bajo el pelaje oscuro y la imponente figura del oso, sigue siendo la misma mujer que sacrificó sus deseos personales por la estabilidad del reino. Este descubrimiento cambia la perspectiva de la joven. La libertad no es huir de las responsabilidades, sino entender el peso que otros cargan por nosotras. El rey Fergus también encuentra su propia redención en este proceso. Aunque siempre fue presentado como un guerrero impulsivo y ruidoso, la crisis de su familia lo obliga a mostrar una faceta mucho más sensible. Su miedo a perder a Elinor desvela una fragilidad humana que lo hace entrañable, recordándonos que incluso los hombres más fuertes y audaces dependen del equilibrio emocional de sus compañeras de vida. Ver a este padre temeroso ante la posibilidad de ver a su propia esposa, convertida en oso, a manos de sus aliados del clan, añade una capa de urgencia que mantiene la tensión en niveles muy altos. Es digno de resaltar el papel de la atmósfera como un personaje más. Los bosques no son solo un escenario, son un ecosistema que juzga y protege a los protagonistas, un terreno donde la magia antigua y la naturaleza salvaje conviven sin esfuerzo. El silencio del bosque durante las noches en las que ambas se refugian junto a la hoguera es donde ocurre la verdadera magia del guión. Es ahí, lejos de los tapices bordados y de las discusiones políticas, donde se forja el respeto mutuo. Al concluir este viaje, la lección de valentía se siente completa. Ya no se trata de una princesa disparando flechas al blanco para ganar una competencia, sino de una joven adulta dispuesta a unir su clan con un discurso de paz, poniendo la voluntad de sus súbditos por encima de sus propias ambiciones. La película nos deja con la convicción de que las heridas familiares, por más profundas que parezcan, no son permanentes si existe la voluntad de reconocer el valor de la otra persona. Mérida, al final, sigue siendo esa joven salvaje de cabello encendido, pero ahora porta el peso de su corona con una ligereza que solo se alcanza cuando se tiene el corazón en paz, con el pasado y la mirada puesta en un futuro construido sobre el amor. El legado de esta historia se consolida aún más cuando reflexionamos sobre el papel de los clanes, esos grupos de hombres rudos que, con sus rencillas ancestrales, actúan como un espejo de la propia inmadurez de Mérida al inicio del filme. Sus constantes peleas y su necesidad de demostrar superioridad física representan el obstáculo externo que la protagonista debe superar no con la fuerza de su espada, sino con la elocuencia de su nuevo entendimiento. Al ver a su hija levantarse ante ellos con una madurez impropia de su edad, el espectador siente que el crecimiento de la joven no ha sido en vano, pues ha aprendido que un verdadero líder es aquel que es capaz de silenciar las armas para dar voz al entendimiento. El entorno de las tierras altas de Escocia, con su clima cambiante, no es un mero adorno visual, sino un reflejo del caos interior que precede a cualquier gran transformación. La lluvia que empapa las ropas, el barro que mancha la piel y el frío que cala hasta los huesos son elementos que despojan a los personajes de cualquier pretensión de nobleza. En ese entorno hostil, la etiqueta real desaparece y solo queda la verdad cruda de la supervivencia. Es precisamente ahí donde la cinta de Pixar se vuelve universal, recordándonos que todos, independientemente de nuestro origen o linaje, estamos sometidos a las mismas leyes de la naturaleza y a las mismas necesidades emocionales de afecto y validación. Los fuegos fatuos, esas pequeñas luces danzantes que guían a Mérida, funcionan como el destino mismo. Una fuerza que no dicta el camino final, sino que nos invita a elegir. Su presencia constante subraya la idea de que nuestras vidas son el resultado de las decisiones que tomamos en los momentos de mayor incertidumbre. Al seguir las luces, Mérida aprende que no debe temer a lo desconocido, sino abrazarlo con la curiosidad de quien sabe que cada encuentro, por más aterrador que parezca, tiene algo que enseñarle sobre su propia capacidad de resiliencia. Finalmente, el impacto de este relato reside en su honestidad sin adornos al tratar el tema del perdón. A menudo, las historias de reconciliación terminan con un abrazo sencillo, pero aquí la resolución es un proceso activo, una reparación física del tapiz que simboliza la reconstrucción de la confianza. Es un acto de creación compartida que requiere paciencia y dedicación, al igual que cualquier relación humana que merezca la pena ser preservada. La película cierra el círculo perfecto recordándonos que, aunque el cambio es inevitable y a veces doloroso, la capacidad de volver a unir los hilos de nuestra historia es lo que nos define como seres capaces de amar y ser
valientes frente a las sombras de nuestras propias imperfecciones. El desenlace de esta crónica nos invita a mirar más allá de la superficie de lo que consideramos un final feliz. Cuando el sol se alza sobre el reino de Dumbroch, no solo vemos a una princesa que ha salvado a su madre, sino a una joven que ha aprendido a mirar a su linaje con nuevos ojos. La relación entre Mérida y Elinor se ha transformado en una asociación de iguales, un modelo de respeto mutuo donde la sabiduría de la experiencia se entrelaza con el arrojo de la juventud. Este equilibrio, logrado tras tanta adversidad, sugiere que la verdadera madurez es la capacidad de reconocer nuestras propias sombras sin permitir que éstas dicten nuestro porvenir. Es conmovedor notar cómo el tapiz, aquel lienzo que al principio de la historia representaba una carga opresiva de deberes y expectativas, se convierte al final en un testimonio de unión. Cada puntada que Mérida y Elinor dan juntas es un acto de comunicación. Un lenguaje silencioso que reemplaza los gritos y los desacuerdos por una colaboración constructiva. Este detalle técnico y simbólico es vital, pues subraya que las familias no son estructuras rígidas, sino organismos vivos que deben ser reparados y tejidos constantemente con el hilo del entendimiento. El rey Fergus, al ver a su esposa y a su hija caminar juntas con una nueva sintonía, representa la paz del hogar que finalmente encuentra su centro. Su alegría, exenta de la fanfarronería guerrera de antaño, nos muestra a un padre que ha comprendido que su mayor victoria no ocurrió en el campo de batalla contra el oso, sino en la preservación de la integridad de su familia. Es una lección que trasciende la pantalla, la importancia de los pilares emocionales en un mundo que a menudo nos exige ser guerreros incansables. Al contemplar las tierras altas en las escenas finales, con el viento recorriendo el brezo y las montañas custodiando los secretos de los clanes, sentimos que el arco de Mérida ha cerrado su ciclo de forma magistral. Ella sigue siendo la arquera de espíritu indomable, aquella que se niega a ser definida por las convenciones, pero ahora posee la paz de quien comprende su lugar en la historia. Esta es la esencia de la verdadera valentía, un concepto que la película despoja de su armadura para revelarlo como algo mucho más íntimo y cotidiano, el coraje de ser uno mismo mientras se honra profundamente a quienes nos dieron la vida. Es un cierre que nos deja con la esperanza de que, ante cualquier desavenencia, siempre existe la posibilidad de comenzar de nuevo, siempre que estemos dispuestos a escuchar, a perdonar y a tejer juntos nuestra propia historia. La huella que deja Mérida en la historia del cine no se limita a su destreza con el arco, sino a su valentía para romper el ciclo de expectativas impuestas por una sociedad que, aunque glorifica el valor en la batalla, a menudo olvida el valor necesario para el autoconocimiento. Al observar cómo Mérida transita por las colinas escocesas, el espectador entiende que la verdadera independencia no significa estar sola, sino ser capaz de caminar junto a los demás sin perder la voz propia. La relación con Elinor se convierte en el núcleo vital que otorga a la película un peso existencial poco común en el género. Es una exploración de cómo las madres y las hijas pueden ser espejos que reflejan los miedos más profundos de cada una. Y cómo, solo a través de la vulnerabilidad absoluta, logran limpiar el cristal para verse realmente. El viaje físico por los parajes brumosos de Escocia funciona como una purga emocional. En la inmensidad de la naturaleza, sin las paredes del castillo que encerraban sus frustraciones, Mérida y Elinor se ven obligadas a prescindir de las máscaras de la realeza. Es una metáfora exquisita sobre la deshumanización del poder. Solo al perder la capacidad de dictar órdenes, la reina puede empezar a comprender los deseos de su hija, mientras que la princesa, al tener que cuidar de su madre, desarrolla una empatía que antes estaba bloqueada por su orgullo adolescente. Este intercambio de roles es el motor que permite la sanación, enseñándonos que la madurez llega cuando dejamos de ver a nuestros padres como figuras de autoridad, incuestionables para verlos como seres humanos falibles. Los clanes, con su constante tensión y su masculinidad exagerada, sirven para resaltar el contraste entre la fuerza bruta y la fuerza del espíritu. Mientras los hombres buscan resolverlo todo a través de la confrontación, Mérida introduce una nueva forma de resolución, el diálogo y la transparencia. Su discurso ante los señores de los clanes no es solo una defensa de su derecho a elegir su futuro, sino una lección de diplomacia y madurez. En ese momento, la joven arquera demuestra que la verdadera soberanía reside en el respeto por los demás y en la capacidad de reconocer que, aunque las tradiciones son importantes, éstas deben estar al servicio de las personas y no al revés.
Finalmente, el simbolismo de la piedra tallada y el círculo de los antiguos refuerza la idea de que somos parte de algo mucho más vasto que nuestra propia existencia individual. La conexión de Mérida con su pasado, representado por la historia de los ancestros y la leyenda de Mordu, le otorga un sentido de pertenencia que antes rechazaba. Ella aprende que honrar a sus raíces no significa repetir los errores del pasado, sino integrar las lecciones de quienes la precedieron para construir un camino más honesto. La película concluye no con una victoria sobre un enemigo externo, sino con una conquista interna, dejando una enseñanza imperecedera, que la valentía de cambiar el curso de nuestro destino nace de la capacidad de aceptar nuestra humanidad, perdonar nuestras imperfecciones y, sobre todo, aprender a amar con libertad. La resonancia de esta historia perdura mucho después de que los créditos finales han desaparecido, porque se atreve a tocar una fibra sensible en el tejido social de cualquier familia, la brecha invisible que suele formarse entre los sueños de un hijo y las proyecciones de un progenitor. Al observar el comportamiento de Mérida, uno no puede evitar sentir la tensión de ese resorte que se ha estirado demasiado. Su rebeldía, a menudo malinterpretada como capricho, es en realidad un grito de auxilio por encontrar su propio espacio en un mundo que ya ha decidido su papel por ella. Es aquí donde la película se vuelve profundamente humana, al mostrar que la reina Elinor, aunque rígida y apegada a la diplomacia, también está presa de una jaula invisible de responsabilidad, queriendo proteger a su hija del mismo mundo hostil que ella misma ha tenido que aprender a navegar con sumo cuidado. La transformación de este conflicto en una aventura física por los bosques de Escocia es el catalizador perfecto para la catarsis. Al verse obligadas a sobrevivir en la naturaleza, la etiqueta y los protocolos de la corte se desvanecen, dejando al descubierto dos personalidades que, en el fondo, son mucho más parecidas de lo que ambas estaban dispuestas a admitir. Esta similitud se hace evidente en la determinación feroz de Mérida y la elegancia resolutiva de su madre, incluso cuando esta última se mueve sobre cuatro patas. La narrativa nos sugiere que, en ocasiones, necesitamos que se nos quite todo, nuestra voz, nuestra posición, nuestras comodidades, para realmente comenzar a escuchar la verdad que llevamos dentro. Además, el papel del paisaje no es estático, el bosque es un testigo silencioso de su metamorfosis. Las nieblas que cubren el camino y las ruinas de los antiguos clanes actúan como un recordatorio constante de que todo lo que hoy parece una tragedia definitiva es solo un capítulo breve en el gran tapiz del tiempo. La inclusión de elementos folclóricos, como los fuegos fatuos, aporta un sentido de asombro que equilibra la dureza del conflicto doméstico, recordándonos que existe una sabiduría antigua que escapa a nuestra comprensión racional y que a veces debemos permitirnos ser guiados por el instinto en lugar de por la lógica. La resolución, ese acto final de coser el tapiz, es un cierre magistral que subraya la importancia del trabajo continuo en las relaciones afectivas. No se trata de un final donde todo es perfecto y los errores desaparecen, sino de un nuevo comienzo donde se ha ganado la capacidad de ser vulnerables. Mérida, al final, logra lo que muchas heroínas del cine clásico no pudieron: integrar su deseo de libertad con el respeto por sus orígenes. Nos enseña que la valentía no es la ausencia de miedo ni la capacidad de vencer en una batalla física, sino la valentía de reconocer nuestra humanidad, pedir perdón y empezar a tejer, con paciencia, los hilos de una relación donde tanto ella como su madre puedan, finalmente, respirar con total libertad. El viaje de Mérida es, en última instancia, una lección sobre el tiempo y la aceptación de las estaciones de la vida. A medida que la calma regresa al castillo de Dumbroch, la película nos invita a reflexionar sobre cómo el crecimiento de un individuo no ocurre en un vacío, sino en constante diálogo con las expectativas de quienes nos rodean. La princesa, tras haber enfrentado sus propios errores, no regresa a la vida de antes como la misma joven rebelde. Ahora es alguien que posee la sabiduría de quien ha visto a su madre en la forma más vulnerable posible. Esta perspectiva altera para siempre su relación, transformando la autoridad en una alianza donde la confianza es el verdadero cimiento del trono. La escena en la que Mérida finalmente se dirige a los clanes y a su padre para unificar el reino es un momento de gran carga simbólica. Ya no es la niña que disparaba flechas para evitar un destino, sino la mujer que toma las riendas de su legado para moldearlo a su voluntad. Al permitir que cada joven elija su camino, Mérida no solo desmantela una costumbre arcaica, sino que establece un nuevo precedente de libertad personal.
Es un recordatorio de que la valentía real requiere a menudo desafiar las estructuras establecidas no para destruirlas, sino para permitir que se adapten a las necesidades del presente, honrando así la esencia de la tradición sin ser esclavos de su letra muerta. Los trillizos, al jugar en las escenas finales, proporcionan ese toque de alegría que equilibra la solemnidad de las responsabilidades reales. Su travesura, lejos de ser algo trivial, simboliza la vitalidad de una nueva generación que ya no crece bajo la sombra de la estricta disciplina, sino bajo el ala de una madre y una hermana que han aprendido a valorar la autenticidad. La calidez del hogar, restaurada tras el caos, se siente más vibrante que nunca, demostrando que la paz no es la ausencia de conflicto, sino la capacidad de resolverlo manteniendo el vínculo intacto. La música gaélica, que acompaña cada paso de esta reconciliación, subraya una nota de nostalgia y esperanza. Es un eco de las tierras altas que nos recuerda que somos seres definidos por nuestra historia, pero no limitados por ella. El tejido que Mérida repara al final del filme es el testamento definitivo de esta transformación, representa una historia que ha sido rasgada por el orgullo pero zurcida por el amor. Al cerrar esta historia, nos queda la convicción de que ser valiente es el acto de aceptar nuestra propia complejidad, permitiéndonos cambiar y crecer sin olvidar nunca de dónde venimos ni quienes nos ayudaron a convertirnos en las personas que hoy decidimos ser. Hola a todos. Bienvenidos al canal Plocrunch. Si les gusta el contenido, les agradecería mucho que se suscribieran al canal y dejaran un like en este vídeo para apoyarnos. Hoy vamos a hablar sobre la película Brave, estrenada en 2012. En el corazón de las tierras altas de Escocia, una joven llamada Mérida desafía las expectativas impuestas por su linaje real. Como una arquera talentosa de espíritu indomable, ella rechaza el papel tradicional que su madre, la reina Elinor, intenta esculpir para ella. Este conflicto generacional resuena con fuerza porque refleja la lucha universal por la independencia frente al deber familiar. La chispa de esta historia nació de la propia experiencia de la directora Brenda Chapman, quien buscaba retratar una relación madre e hija basada en la complejidad emocional más que en la simple rivalidad. La trama se intensifica cuando Mérida, en un arranque de frustración por un matrimonio concertado, recurre a una bruja para cambiar su destino. El hechizo resultante, lejos de ser la solución esperada, convierte a Elinor en un oso, obligando a ambas a convivir bajo una nueva y peligrosa realidad. Esta transformación es un recurso narrativo brillante, pues despoja a la reina de su autoridad política y a la princesa de su ego adolescente, forzándolas a comunicarse desde el silencio y la supervivencia. El diseño de la película, inspirado profundamente en los paisajes escarpados y la mitología celta, aporta una textura casi tangible al relato. La animación del cabello de Mérida, un desafío técnico que tomó años perfeccionar, no es solo un alarde visual, sino una metáfora de su temperamento rebelde y sin control. A medida que avanzan por los bosques, el vínculo entre ambas se fortalece. La lección es clara. El orgullo y la terquedad son barreras que solo pueden derribarse a través del perdón y la escucha activa. Al final, la resolución del conflicto no llega por medio de una gran batalla épica, sino a través de un gesto de humildad y amor incondicional. La película logra trascender el género de cuento de hadas al centrarse en la reconciliación. Es un recordatorio de que los errores no definen nuestra esencia, sino la forma en que los afrontamos. Mérida aprende que la verdadera valentía consiste en reparar lo que se ha roto, integrando su deseo de libertad con el respeto por las raíces que la sostienen, logrando así un equilibrio entre el individuo y su comunidad. Lo fascinante de esta travesía es cómo la película evita los tropos convencionales de los romances rescatadores, colocando en su lugar un lazo familiar que se siente genuinamente humano. Mientras Mérida atraviesa los bosques brumosos, su arco no es solo el de una heroína que aprende a disparar mejor, sino el de una joven que empieza a observar a su madre no como un obstáculo para su libertad, sino como una mujer que también está atrapada bajo el peso de un reino y sus tradiciones. La actuación de voz, especialmente en la versión original con Kelly MacDonald, le otorga a la princesa una vulnerabilidad áspera, esa mezcla perfecta entre la arrogancia juvenil y el miedo a perder lo que más ama. Por otro lado, la transformación de Elinor en una osa es una metáfora visualmente poderosa de la deshumanización que sufren los padres cuando se ven obligados a ser solo figuras de autoridad.
Al perder la capacidad de hablar, la reina se ve forzada a experimentar el mundo con los sentidos, lo que paradójicamente le otorga una nueva perspectiva sobre la naturaleza salvaje que Mérida tanto adora. La interacción entre ellas durante el aprendizaje de pesca en el río se convierte en uno de los momentos más tiernos y reveladores de la cinta, marcando un cambio profundo en su dinámica. El papel del padre, el rey Fergus, aporta un matiz de humanidad torpe pero entrañable. Representa ese espíritu guerrero del pasado que, aunque marcado por la tragedia de su enfrentamiento con el oso Mordu, sigue siendo el pilar emocional que mantiene viva la esperanza de la familia. La inclusión de elementos como los fuegos fatuos añade una atmósfera de misticismo que eleva la historia por encima de un simple conflicto doméstico, otorgándole una escala épica que recuerda a las leyendas antiguas del folclore escocés. Esta obra de Pixar destaca porque se atreve a dejar que el espectador respire, permitiendo que la tensión emocional se acumule en los momentos de calma bajo la lluvia o en la calidez de un hogar compartido temporalmente en una cueva. La resolución, donde Mérida debe coser el tapiz, es un cierre poético y simbólico. Ese tapiz no es solo tela, es la historia de sus antepasados y de su propia vida, sugiriendo que nuestro destino no es algo que se elige una sola vez, sino que es un tejido que se repara y se ajusta con cada acto de amor y comprensión. Al final, Mérida no solo se libera de una boda impuesta, sino que libera a su madre de sus propias ataduras, demostrando que la verdadera valentía habita en la capacidad de cambiar nuestra propia opinión y aceptar al otro, sin condiciones. La profundidad emocional de la historia se expande aún más cuando consideramos la figura de los trillizos, los hermanos menores de Mérida. Aunque en apariencia son solo una fuente de alivio cómico y travesuras, ellos representan la inocencia y el vínculo fraternal que une a la familia más allá de las expectativas reales. Su participación en la resolución, especialmente cuando deben colaborar para rescatar a su madre, simboliza que la unión familiar es una fuerza capaz de superar incluso las magias más oscuras y los malentendidos más profundos. Es un recordatorio de que, en medio de las grandes disputas de los adultos, es la honestidad de los más pequeños la que a menudo mantiene la integridad del hogar. Asimismo, es imposible ignorar el peso de la leyenda de Mordu, el oso que sirve como un espejo sombrío de lo que Mérida y Elinor pudieron haber llegado a ser. Mordu no es solo un monstruo, es la manifestación física de la ambición desmedida y la pérdida de la identidad. Al confrontar este peligro, Mérida comprende que el poder no reside en el dominio sobre los demás o en la fuerza bruta, sino en la capacidad de reconocer cuando nos hemos equivocado. Esta revelación transforma su visión de la vida, alejándola de la rebeldía adolescente desenfrenada hacia una madurez consciente donde entiende que sus decisiones tienen consecuencias que afectan a quienes más ama. El trabajo de iluminación y dirección artística en las escenas de las ruinas antiguas y el círculo de piedras enfatiza una conexión sagrada con el pasado. Los ancestros no son solo sombras del olvido, sino guías silenciosas que observan el crecimiento de la protagonista. Cuando la música, inspirada profundamente en las melodías tradicionales gaélicas, inunda las escenas, se siente una melancolía que apela a nuestras propias raíces. La película nos susurra que, aunque busquemos forjar un camino propio, siempre llevamos el eco de quienes estuvieron antes que nosotros. Es una invitación a honrar la herencia familiar no como una cadena que nos aprisiona, sino como una base sólida sobre la cual construir nuestra propia libertad. En última instancia, el valor real de este relato radica en su capacidad para validar las emociones difíciles. No se nos pide que ignoremos el enojo o la decepción, sino que aprendamos a transformarlos en puentes para la reconciliación. Mérida, con su cabello indomable y su arco siempre listo, nos enseña que ser valiente no significa no tener miedo o no cometer errores, sino tener el coraje de mirar a nuestros seres queridos a los ojos y pedir perdón cuando el orgullo ha nublado nuestro juicio. Al cerrar el telón, la princesa no ha renunciado a su espíritu aventurero, sino que lo ha equilibrado con la sabiduría del corazón, consolidando su legado como una reina que gobernará no a través del miedo o la tradición impuesta, sino a través del respeto mutuo y la escucha profunda. La evolución de Mérida a lo largo de este viaje espiritual resulta conmovedora porque nos permite verla desnuda de sus defensas. Cuando se deshace de su capa, su vestido formal y finalmente de su arco, el espectador presencia el despojo de los símbolos de poder y estatus que le pesaban,
para quedarse solo con su esencia humana. Ese momento en el río, donde ella intenta cazar por primera vez no por deporte sino por necesidad, es un punto de inflexión. Allí, la princesa que se negaba a ser una dama de la corte se convierte en una protectora. Esta vulnerabilidad es precisamente lo que eleva el relato, pues el cine de animación suele enfocarse en la victoria física, mientras que esta obra prioriza la victoria sobre el ego. La relación con la reina Elinor, en su forma animal, es una lección magistral de comunicación no verbal. Al perder el lenguaje articulado, Elinor se ve obligada a observar a Mérida con atención, captando gestos y sutilezas que antes ignoraba por estar demasiado enfocada en el protocolo real. Por su parte, Mérida descubre que su madre, bajo el pelaje oscuro y la imponente figura del oso, sigue siendo la misma mujer que sacrificó sus deseos personales por la estabilidad del reino. Este descubrimiento cambia la perspectiva de la joven. La libertad no es huir de las responsabilidades, sino entender el peso que otros cargan por nosotras. El rey Fergus también encuentra su propia redención en este proceso. Aunque siempre fue presentado como un guerrero impulsivo y ruidoso, la crisis de su familia lo obliga a mostrar una faceta mucho más sensible. Su miedo a perder a Elinor desvela una fragilidad humana que lo hace entrañable, recordándonos que incluso los hombres más fuertes y audaces dependen del equilibrio emocional de sus compañeras de vida. Ver a este padre temeroso ante la posibilidad de ver a su propia esposa, convertida en oso, a manos de sus aliados del clan, añade una capa de urgencia que mantiene la tensión en niveles muy altos. Es digno de resaltar el papel de la atmósfera como un personaje más. Los bosques no son solo un escenario, son un ecosistema que juzga y protege a los protagonistas, un terreno donde la magia antigua y la naturaleza salvaje conviven sin esfuerzo. El silencio del bosque durante las noches en las que ambas se refugian junto a la hoguera es donde ocurre la verdadera magia del guión. Es ahí, lejos de los tapices bordados y de las discusiones políticas, donde se forja el respeto mutuo. Al concluir este viaje, la lección de valentía se siente completa. Ya no se trata de una princesa disparando flechas al blanco para ganar una competencia, sino de una joven adulta dispuesta a unir su clan con un discurso de paz, poniendo la voluntad de sus súbditos por encima de sus propias ambiciones. La película nos deja con la convicción de que las heridas familiares, por más profundas que parezcan, no son permanentes si existe la voluntad de reconocer el valor de la otra persona. Mérida, al final, sigue siendo esa joven salvaje de cabello encendido, pero ahora porta el peso de su corona con una ligereza que solo se alcanza cuando se tiene el corazón en paz, con el pasado y la mirada puesta en un futuro construido sobre el amor. El legado de esta historia se consolida aún más cuando reflexionamos sobre el papel de los clanes, esos grupos de hombres rudos que, con sus rencillas ancestrales, actúan como un espejo de la propia inmadurez de Mérida al inicio del filme. Sus constantes peleas y su necesidad de demostrar superioridad física representan el obstáculo externo que la protagonista debe superar no con la fuerza de su espada, sino con la elocuencia de su nuevo entendimiento. Al ver a su hija levantarse ante ellos con una madurez impropia de su edad, el espectador siente que el crecimiento de la joven no ha sido en vano, pues ha aprendido que un verdadero líder es aquel que es capaz de silenciar las armas para dar voz al entendimiento. El entorno de las tierras altas de Escocia, con su clima cambiante, no es un mero adorno visual, sino un reflejo del caos interior que precede a cualquier gran transformación. La lluvia que empapa las ropas, el barro que mancha la piel y el frío que cala hasta los huesos son elementos que despojan a los personajes de cualquier pretensión de nobleza. En ese entorno hostil, la etiqueta real desaparece y solo queda la verdad cruda de la supervivencia. Es precisamente ahí donde la cinta de Pixar se vuelve universal, recordándonos que todos, independientemente de nuestro origen o linaje, estamos sometidos a las mismas leyes de la naturaleza y a las mismas necesidades emocionales de afecto y validación. Los fuegos fatuos, esas pequeñas luces danzantes que guían a Mérida, funcionan como el destino mismo, una fuerza que no dicta el camino final, sino que nos invita a elegir. Su presencia constante subraya la idea de que nuestras vidas son el resultado de las decisiones que tomamos en los momentos de mayor incertidumbre. Al seguir las luces, Mérida aprende que no debe temer a lo desconocido, sino abrazarlo con la curiosidad de quien sabe que cada encuentro, por más aterrador que parezca, tiene algo que enseñarle sobre su propia capacidad de resiliencia.
Finalmente, el impacto de este relato reside en su honestidad sin adornos al tratar el tema del perdón. A menudo, las historias de reconciliación terminan con un abrazo sencillo, pero aquí la resolución es un proceso activo, una reparación física del tapiz que simboliza la reconstrucción de la confianza. Es un acto de creación compartida que requiere paciencia y dedicación, al igual que cualquier relación humana que merezca la pena ser preservada. La película cierra el círculo perfecto recordándonos que, aunque el cambio es inevitable y a veces doloroso, la capacidad de volver a unir los hilos de nuestra historia es lo que nos define como seres capaces de amar y ser valientes frente a las sombras de nuestras propias imperfecciones. El desenlace de esta crónica nos invita a mirar más allá de la superficie de lo que consideramos un final feliz. Cuando el sol se alza sobre el reino de Dumbroch, no solo vemos a una princesa que ha salvado a su madre, sino a una joven que ha aprendido a mirar a su linaje con nuevos ojos. La relación entre Mérida y Elinor se ha transformado en una asociación de iguales, un modelo de respeto mutuo donde la sabiduría de la experiencia se entrelaza con el arrojo de la juventud. Este equilibrio, logrado tras tanta adversidad, sugiere que la verdadera madurez es la capacidad de reconocer nuestras propias sombras sin permitir que éstas dicten nuestro porvenir. Es conmovedor notar cómo el tapiz, aquel lienzo que al principio de la historia representaba una carga opresiva de deberes y expectativas, se convierte al final en un testimonio de unión. Cada puntada que Mérida y Elinor dan juntas es un acto de comunicación, un lenguaje silencioso que reemplaza los gritos y los desacuerdos por una colaboración constructiva. Este detalle técnico y simbólico es vital, pues subraya que las familias no son estructuras rígidas, sino organismos vivos que deben ser reparados y tejidos constantemente con el hilo del entendimiento. El rey Fergus, al ver a su esposa y a su hija caminar juntas con una nueva sintonía, representa la paz del hogar que finalmente encuentra su centro. Su alegría, exenta de la fanfarronería guerrera de antaño, nos muestra a un padre que ha comprendido que su mayor victoria no ocurrió en el campo de batalla contra el oso, sino en la preservación de la integridad de su familia. Es una lección que trasciende la pantalla, la importancia de los pilares emocionales en un mundo que a menudo nos exige ser guerreros incansables. Al contemplar las tierras altas en las escenas finales, con el viento recorriendo el brezo y las montañas custodiando los secretos de los clanes, sentimos que el arco de Mérida ha cerrado su ciclo de forma magistral. Ella sigue siendo la arquera de espíritu indomable, aquella que se niega a ser definida por las convenciones, pero ahora posee la paz de quien comprende su lugar en la historia. Esta es la esencia de la verdadera valentía, un concepto que la película despoja de su armadura para revelarlo como algo mucho más íntimo y cotidiano, el coraje de ser uno mismo mientras se honra profundamente a quienes nos dieron la vida. Es un cierre que nos deja con la esperanza de que, ante cualquier desavenencia, siempre existe la posibilidad de comenzar de nuevo, siempre que estemos dispuestos a escuchar, a perdonar y a tejer juntos nuestra propia historia. La huella que deja Mérida en la historia del cine no se limita a su destreza con el arco, sino a su valentía para romper el ciclo de expectativas impuestas por una sociedad que, aunque glorifica el valor en la batalla, a menudo olvida el valor necesario para el autoconocimiento. Al observar cómo Mérida transita por las colinas escocesas, el espectador entiende que la verdadera independencia no significa estar sola, sino ser capaz de caminar junto a los demás sin perder la voz propia. La relación con Elinor se convierte en el núcleo vital que otorga a la película un peso existencial poco común en el género. Es una exploración de cómo las madres y las hijas pueden ser espejos que reflejan los miedos más profundos de cada una. Y cómo, solo a través de la vulnerabilidad absoluta, logran limpiar el cristal para verse realmente. El viaje físico por los parajes brumosos de Escocia funciona como una purga emocional. En la inmensidad de la naturaleza, sin las paredes del castillo que encerraban sus frustraciones, Mérida y Elinor se ven obligadas a prescindir de las máscaras de la realeza. Es una metáfora exquisita sobre la deshumanización del poder. Solo al perder la capacidad de dictar órdenes, la reina puede empezar a comprender los deseos de su hija, mientras que la princesa, al tener que cuidar de su madre, desarrolla una empatía que antes estaba bloqueada por su orgullo adolescente. Este intercambio de roles es el motor que permite la sanación, enseñándonos que la madurez llega cuando dejamos de ver a nuestros padres como figuras de autoridad, incuestionables para verlos como seres humanos falibles.
Los clanes, con su constante tensión y su masculinidad exagerada, sirven para resaltar el contraste entre la fuerza bruta y la fuerza del espíritu. Mientras los hombres buscan resolverlo todo a través de la confrontación, Mérida introduce una nueva forma de resolución, el diálogo y la transparencia. Su discurso ante los señores de los clanes no es solo una defensa de su derecho a elegir su futuro, sino una lección de diplomacia y madurez. En ese momento, la joven arquera demuestra que la verdadera soberanía reside en el respeto por los demás y en la capacidad de reconocer que, aunque las tradiciones son importantes, éstas deben estar al servicio de las personas y no al revés. Finalmente, el simbolismo de la piedra tallada y el círculo de los antiguos refuerza la idea de que somos parte de algo mucho más vasto que nuestra propia existencia individual. La conexión de Mérida con su pasado, representado por la historia de los ancestros y la leyenda de Mordo, le otorga un sentido de pertenencia que antes rechazaba. Ella aprende que honrar a sus raíces no significa repetir los errores del pasado, sino integrar las lecciones de quienes la precedieron para construir un camino más honesto. La película concluye no con una victoria sobre un enemigo externo, sino con una conquista interna, dejando una enseñanza imperecedera. Que la valentía de cambiar el curso de nuestro destino nace de la capacidad de aceptar nuestra humanidad, perdonar nuestras imperfecciones y, sobre todo, aprender a amar con libertad. La resonancia de esta historia perdura mucho después de que los créditos finales han desaparecido, porque se atreve a tocar una fibra sensible en el tejido social de cualquier familia, la brecha invisible que suele formarse entre los sueños de un hijo y las proyecciones de un progenitor. Al observar el comportamiento de Mérida, uno no puede evitar sentir la tensión de ese resorte que se ha estirado demasiado. Su rebeldía, a menudo malinterpretada como capricho, es en realidad un grito de auxilio por encontrar su propio espacio en un mundo que ya ha decidido su papel por ella. Es aquí donde la película se vuelve profundamente humana, al mostrar que la reina Elinor, aunque rígida y apegada a la diplomacia, también está presa de una jaula invisible de responsabilidad, queriendo proteger a su hija del mismo mundo hostil que ella misma ha tenido que aprender a navegar con sumo cuidado. La transformación de este conflicto en una aventura física por los bosques de Escocia es el catalizador perfecto para la catarsis. Al verse obligadas a sobrevivir en la naturaleza, la etiqueta y los protocolos de la corte se desvanecen, dejando al descubierto dos personalidades que, en el fondo, son mucho más parecidas de lo que ambas estaban dispuestas a admitir. Esta similitud se hace evidente en la determinación feroz de Mérida y la elegancia resolutiva de su madre, incluso cuando esta última se mueve sobre cuatro patas. La narrativa nos sugiere que, en ocasiones, necesitamos que se nos quite todo, nuestra voz, nuestra posición, nuestras comodidades, para realmente comenzar a escuchar la verdad que llevamos dentro. Además, el papel del paisaje no es estático, el bosque es un testigo silencioso de su metamorfosis. Las nieblas que cubren el camino y las ruinas de los antiguos clanes actúan como un recordatorio constante de que todo lo que hoy parece una tragedia definitiva es solo un capítulo breve en el gran tapiz del tiempo. La inclusión de elementos folclóricos, como los fuegos fatuos, aporta un sentido de asombro que equilibra la dureza del conflicto doméstico, recordándonos que existe una sabiduría antigua que escapa a nuestra comprensión racional y que a veces debemos permitirnos ser guiados por el instinto en lugar de por la lógica. La resolución, ese acto final de coser el tapiz, es un cierre magistral que subraya la importancia del trabajo continuo en las relaciones afectivas. No se trata de un final donde todo es perfecto y los errores desaparecen, sino de un nuevo comienzo donde se ha ganado la capacidad de ser vulnerables. Mérida, al final, logra lo que muchas heroínas del cine clásico no pudieron: integrar su deseo de libertad con el respeto por sus orígenes. Nos enseña que la valentía no es la ausencia de miedo ni la capacidad de vencer en una batalla física, sino la valentía de reconocer nuestra humanidad, pedir perdón y empezar a tejer, con paciencia, los hilos de una relación donde tanto ella como su madre puedan, finalmente, respirar con total libertad. El viaje de Mérida es, en última instancia, una lección sobre el tiempo y la aceptación de las estaciones de la vida. A medida que la calma regresa al castillo de Dumbroch, la película nos invita a reflexionar sobre cómo el crecimiento de un individuo no ocurre en un vacío, sino en constante diálogo con las expectativas de quienes nos rodean. La princesa, tras haber enfrentado sus propios errores, no regresa a la vida de antes como la misma joven rebelde.
Ahora es alguien que posee la sabiduría de quien ha visto a su madre en la forma más vulnerable posible. Esta perspectiva altera para siempre su relación, transformando la autoridad en una alianza donde la confianza es el verdadero cimiento del trono. La escena en la que Mérida finalmente se dirige a los clanes y a su padre para unificar el reino es un momento de gran carga simbólica. Ya no es la niña que disparaba flechas para evitar un destino, sino la mujer que toma las riendas de su legado para moldearlo a su voluntad. Al permitir que cada joven elija su camino, Mérida no solo desmantela una costumbre arcaica, sino que establece un nuevo precedente de libertad personal. Es un recordatorio de que la valentía real requiere a menudo desafiar las estructuras establecidas no para destruirlas, sino para permitir que se adapten a las necesidades del presente, honrando así la esencia de la tradición sin ser esclavos de su letra muerta. Los trillizos, al jugar en las escenas finales, proporcionan ese toque de alegría que equilibra la solemnidad de las responsabilidades reales. Su travesura, lejos de ser algo trivial, simboliza la vitalidad de una nueva generación que ya no crece bajo la sombra de la estricta disciplina, sino bajo el ala de una madre y una hermana que han aprendido a valorar la autenticidad. La calidez del hogar, restaurada tras el caos, se siente más vibrante que nunca, demostrando que la paz no es la ausencia de conflicto, sino la capacidad de resolverlo manteniendo el vínculo intacto. La música gaélica, que acompaña cada paso de esta reconciliación, subraya una nota de nostalgia y esperanza. Es un eco de las tierras altas que nos recuerda que somos seres definidos por nuestra historia, pero no limitados por ella. El tejido que Mérida repara al final del filme es el testamento definitivo de esta transformación, representa una historia que ha sido rasgada por el orgullo pero zurcida por el amor. Al cerrar esta historia, nos queda la convicción de que ser valiente es el acto de aceptar nuestra propia complejidad, permitiéndonos cambiar y crecer sin olvidar nunca de dónde venimos ni quienes nos ayudaron a convertirnos en las personas que hoy decidimos ser. Hola a todos. Bienvenidos al canal Plokrunch. Si les gusta el contenido, les agradecería mucho que se suscribieran al canal y dejaran un like en este vídeo para apoyarnos. Hoy vamos a hablar sobre la película Brave, estrenada en 2012. En el corazón de las tierras altas de Escocia, una joven llamada Mérida desafía las expectativas impuestas por su linaje real. Como una arquera talentosa de espíritu indomable, ella rechaza el papel tradicional que su madre, la reina Elinor, intenta esculpir para ella. Este conflicto generacional resuena con fuerza porque refleja la lucha universal por la independencia frente al deber familiar. La chispa de esta historia nació de la propia experiencia de la directora Brenda Chapman, quien buscaba retratar una relación madre e hija basada en la complejidad emocional más que en la simple rivalidad. La trama se intensifica cuando Mérida, en un arranque de frustración por un matrimonio concertado, recurre a una bruja para cambiar su destino. El hechizo resultante, lejos de ser la solución esperada, convierte a Elinor en un oso, obligando a ambas a convivir bajo una nueva y peligrosa realidad. Esta transformación es un recurso narrativo brillante, pues despoja a la reina de su autoridad política y a la princesa de su ego adolescente, forzándolas a comunicarse desde el silencio y la supervivencia. El diseño de la película, inspirado profundamente en los paisajes escarpados y la mitología celta, aporta una textura casi tangible al relato. La animación del cabello de Mérida, un desafío técnico que tomó años perfeccionar, no es solo un alarde visual, sino una metáfora de su temperamento rebelde y sin control. A medida que avanzan por los bosques, el vínculo entre ambas se fortalece. La lección es clara. El orgullo y la terquedad son barreras que solo pueden derribarse a través del perdón y la escucha activa. Al final, la resolución del conflicto no llega por medio de una gran batalla épica, sino a través de un gesto de humildad y amor incondicional. La película logra trascender el género de cuento de hadas al centrarse en la reconciliación. Es un recordatorio de que los errores no definen nuestra esencia, sino la forma en que los afrontamos. Mérida aprende que la verdadera valentía consiste en reparar lo que se ha roto, integrando su deseo de libertad con el respeto por las raíces que la sostienen, logrando así un equilibrio entre el individuo y su comunidad. Lo fascinante de esta travesía es cómo la película evita los tropos convencionales de los romances rescatadores, colocando en su lugar un lazo familiar que se siente genuinamente humano.
Mientras Mérida atraviesa los bosques brumosos, su arco no es solo el de una heroína que aprende a disparar mejor, sino el de una joven que empieza a observar a su madre no como un obstáculo para su libertad, sino como una mujer que también está atrapada bajo el peso de un reino y sus tradiciones. La actuación de voz, especialmente en la versión original con Kelly MacDonald, le otorga a la princesa una vulnerabilidad áspera, esa mezcla perfecta entre la arrogancia juvenil y el miedo a perder lo que más ama. Por otro lado, la transformación de Elinor en una osa es una metáfora visualmente poderosa de la deshumanización que sufren los padres cuando se ven obligados a ser solo figuras de autoridad. Al perder la capacidad de hablar, la reina se ve forzada a experimentar el mundo con los sentidos, lo que paradójicamente le otorga una nueva perspectiva sobre la naturaleza salvaje que Mérida tanto adora. La interacción entre ellas durante el aprendizaje de pesca en el río se convierte en uno de los momentos más tiernos y reveladores de la cinta, marcando un cambio profundo en su dinámica. El papel del padre, el rey Fergus, aporta un matiz de humanidad torpe pero entrañable. Representa ese espíritu guerrero del pasado que, aunque marcado por la tragedia de su enfrentamiento con el oso Mordu, sigue siendo el pilar emocional que mantiene viva la esperanza de la familia. La inclusión de elementos como los fuegos fatuos añade una atmósfera de misticismo que eleva la historia por encima de un simple conflicto doméstico, otorgándole una escala épica que recuerda a las leyendas antiguas del folclore escocés. Esta obra de Pixar destaca porque se atreve a dejar que el espectador respire, permitiendo que la tensión emocional se acumule en los momentos de calma bajo la lluvia o en la calidez de un hogar compartido temporalmente en una cueva. La resolución, donde Mérida debe coser el tapiz, es un cierre poético y simbólico. Ese tapiz no es solo tela, es la historia de sus antepasados y de su propia vida, sugiriendo que nuestro destino no es algo que se elige una sola vez, sino que es un tejido que se repara y se ajusta con cada acto de amor y comprensión. Al final, Mérida no solo se libera de una boda impuesta, sino que libera a su madre de sus propias ataduras, demostrando que la verdadera valentía habita en la capacidad de cambiar nuestra propia opinión y aceptar al otro, sin condiciones. La profundidad emocional de la historia se expande aún más cuando consideramos la figura de los trillizos, los hermanos menores de Mérida. Aunque en apariencia son solo una fuente de alivio cómico y travesuras, ellos representan la inocencia y el vínculo fraternal que une a la familia más allá de las expectativas reales. Su participación en la resolución, especialmente cuando deben colaborar para rescatar a su madre, simboliza que la unión familiar es una fuerza capaz de superar incluso las magias más oscuras y los malentendidos más profundos. Es un recordatorio de que, en medio de las grandes disputas de los adultos, es la honestidad de los más pequeños la que a menudo mantiene la integridad del hogar. Asimismo, es imposible ignorar el peso de la leyenda de Mordu, el oso que sirve como un espejo sombrío de lo que Mérida y Elinor pudieron haber llegado a ser. Mordu no es solo un monstruo, es la manifestación física de la ambición desmedida y la pérdida de la identidad. Al confrontar este peligro, Mérida comprende que el poder no reside en el dominio sobre los demás o en la fuerza bruta, sino en la capacidad de reconocer cuando nos hemos equivocado. Esta revelación transforma su visión de la vida, alejándola de la rebeldía adolescente desenfrenada hacia una madurez consciente donde entiende que sus decisiones tienen consecuencias que afectan a quienes más ama. El trabajo de iluminación y dirección artística en las escenas de las ruinas antiguas y el círculo de piedras enfatiza una conexión sagrada con el pasado. Los ancestros no son solo sombras del olvido, sino guías silenciosas que observan el crecimiento de la protagonista. Cuando la música, inspirada profundamente en las melodías tradicionales gaélicas, inunda las escenas, se siente una melancolía que apela a nuestras propias raíces. La película nos susurra que, aunque busquemos forjar un camino propio, siempre llevamos el eco de quienes estuvieron antes que nosotros. Es una invitación a honrar la herencia familiar no como una cadena que nos aprisiona, sino como una base sólida sobre la cual construir nuestra propia libertad. En última instancia, el valor real de este relato radica en su capacidad para validar las emociones difíciles. No se nos pide que ignoremos el enojo o la decepción, sino que aprendamos a transformarlos en puentes para la reconciliación. Mérida, con su cabello indomable y su arco siempre listo, nos enseña que ser valiente no significa no tener miedo o no cometer errores,
sino tener el coraje de mirar a nuestros seres queridos a los ojos y pedir perdón cuando el orgullo ha nublado nuestro juicio. Al cerrar el telón, la princesa no ha renunciado a su espíritu aventurero, sino que lo ha equilibrado con la sabiduría del corazón, consolidando su legado como una reina que gobernará no a través del miedo o la tradición impuesta, sino a través del respeto mutuo y la escucha profunda. La evolución de Mérida a lo largo de este viaje espiritual resulta conmovedora porque nos permite verla desnuda de sus defensas. Cuando se deshace de su capa, su vestido formal y finalmente de su arco, el espectador presencia el despojo de los símbolos de poder y estatus que le pesaban, para quedarse solo con su esencia humana. Ese momento en el río, donde ella intenta cazar por primera vez no por deporte sino por necesidad, es un punto de inflexión. Allí, la princesa que se negaba a ser una dama de la corte se convierte en una protectora. Esta vulnerabilidad es precisamente lo que eleva el relato, pues el cine de animación suele enfocarse en la victoria física, mientras que esta obra prioriza la victoria sobre el ego. La relación con la reina Elinor, en su forma animal, es una lección magistral de comunicación no verbal. Al perder el lenguaje articulado, Elinor se ve obligada a observar a Mérida con atención, captando gestos y sutilezas que antes ignoraba por estar demasiado enfocada en el protocolo real. Por su parte, Mérida descubre que su madre, bajo el pelaje oscuro y la imponente figura del oso, sigue siendo la misma mujer que sacrificó sus deseos personales por la estabilidad del reino. Este descubrimiento cambia la perspectiva de la joven. La libertad no es huir de las responsabilidades, sino entender el peso que otros cargan por nosotras. El rey Fergus también encuentra su propia redención en este proceso. Aunque siempre fue presentado como un guerrero impulsivo y ruidoso, la crisis de su familia lo obliga a mostrar una faceta mucho más sensible. Su miedo a perder a Elinor desvela una fragilidad humana que lo hace entrañable, recordándonos que incluso los hombres más fuertes y audaces dependen del equilibrio emocional de sus compañeras de vida. Ver a este padre temeroso ante la posibilidad de ver a su propia esposa, convertida en oso, a manos de sus aliados del clan, añade una capa de urgencia que mantiene la tensión en niveles muy altos. Es digno de resaltar el papel de la atmósfera como un personaje más. Los bosques no son solo un escenario, son un ecosistema que juzga y protege a los protagonistas, un terreno donde la magia antigua y la naturaleza salvaje conviven sin esfuerzo. El silencio del bosque durante las noches en las que ambas se refugian junto a la hoguera es donde ocurre la verdadera magia del guión. Es ahí, lejos de los tapices bordados y de las discusiones políticas, donde se forja el respeto mutuo. Al concluir este viaje, la lección de valentía se siente completa. Ya no se trata de una princesa disparando flechas al blanco para ganar una competencia, sino de una joven adulta dispuesta a unir su clan con un discurso de paz, poniendo la voluntad de sus súbditos por encima de sus propias ambiciones. La película nos deja con la convicción de que las heridas familiares, por más profundas que parezcan, no son permanentes si existe la voluntad de reconocer el valor de la otra persona. Mérida, al final, sigue siendo esa joven salvaje de cabello encendido, pero ahora porta el peso de su corona con una ligereza que solo se alcanza cuando se tiene el corazón en paz, con el pasado y la mirada puesta en un futuro construido sobre el amor. El legado de esta historia se consolida aún más cuando reflexionamos sobre el papel de los clanes, esos grupos de hombres rudos que, con sus rencillas ancestrales, actúan como un espejo de la propia inmadurez de Mérida al inicio del filme. Sus constantes peleas y su necesidad de demostrar superioridad física representan el obstáculo externo que la protagonista debe superar no con la fuerza de su espada, sino con la elocuencia de su nuevo entendimiento. Al ver a su hija levantarse ante ellos con una madurez impropia de su edad, el espectador siente que el crecimiento de la joven no ha sido en vano, pues ha aprendido que un verdadero líder es aquel que es capaz de silenciar las armas para dar voz al entendimiento. El entorno de las tierras altas de Escocia, con su clima cambiante, no es un mero adorno visual, sino un reflejo del caos interior que precede a cualquier gran transformación. La lluvia que empapa las ropas, el barro que mancha la piel y el frío que cala hasta los huesos son elementos que despojan a los personajes de cualquier pretensión de nobleza. En ese entorno hostil, la etiqueta real desaparece y solo queda la verdad cruda de la supervivencia.
Es precisamente ahí donde la cinta de Pixar se vuelve universal, recordándonos que todos, independientemente de nuestro origen o linaje, estamos sometidos a las mismas leyes de la naturaleza y a las mismas necesidades emocionales de afecto y validación. Los fuegos fatuos, esas pequeñas luces danzantes que guían a Mérida, funcionan como el destino mismo. Una fuerza que no dicta el camino final, sino que nos invita a elegir. Su presencia constante subraya la idea de que nuestras vidas son el resultado de las decisiones que tomamos en los momentos de mayor incertidumbre. Al seguir las luces, Mérida aprende que no debe temer a lo desconocido, sino abrazarlo con la curiosidad de quien sabe que cada encuentro, por más aterrador que parezca, tiene algo que enseñarle sobre su propia capacidad de resiliencia. Finalmente, el impacto de este relato reside en su honestidad sin adornos al tratar el tema del perdón. A menudo, las historias de reconciliación terminan con un abrazo sencillo, pero aquí la resolución es un proceso activo, una reparación física del tapiz que simboliza la reconstrucción de la confianza. Es un acto de creación compartida que requiere paciencia y dedicación, al igual que cualquier relación humana que merezca la pena ser preservada. La película cierra el círculo perfecto recordándonos que, aunque el cambio es inevitable y a veces doloroso, la capacidad de volver a unir los hilos de nuestra historia es lo que nos define como seres capaces de amar y ser valientes frente a las sombras de nuestras propias imperfecciones. El desenlace de esta crónica nos invita a mirar más allá de la superficie de lo que consideramos un final feliz. Cuando el sol se alza sobre el reino de Dumbroch, no solo vemos a una princesa que ha salvado a su madre, sino a una joven que ha aprendido a mirar a su linaje con nuevos ojos. La relación entre Mérida y Elinor se ha transformado en una asociación de iguales, un modelo de respeto mutuo donde la sabiduría de la experiencia se entrelaza con el arrojo de la juventud. Este equilibrio, logrado tras tanta adversidad, sugiere que la verdadera madurez es la capacidad de reconocer nuestras propias sombras sin permitir que éstas dicten nuestro porvenir. Es conmovedor notar cómo el tapiz, aquel lienzo que al principio de la historia representaba una carga opresiva de deberes y expectativas, se convierte al final en un testimonio de unión. Cada puntada que Mérida y Elinor dan juntas es un acto de comunicación, un lenguaje silencioso que reemplaza los gritos y los desacuerdos por una colaboración constructiva. Este detalle técnico y simbólico es vital, pues subraya que las familias no son estructuras rígidas, sino organismos vivos que deben ser reparados y tejidos constantemente con el hilo del entendimiento. El rey Fergus, al ver a su esposa y a su hija caminar juntas con una nueva sintonía, representa la paz del hogar que finalmente encuentra su centro. Su alegría, exenta de la fanfarronería guerrera de antaño, nos muestra a un padre que ha comprendido que su mayor victoria no ocurrió en el campo de batalla contra el oso, sino en la preservación de la integridad de su familia.